Nacido Ernesto Guevara de la Serna el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina, más tarde sería conocido por su icónico apodo, Che. Criado en una familia de clase media y educado como médico, el Che eligió un camino menos convencional que desentrañaría las cadenas de la tradición, y conduciría al despertar de un espíritu revolucionario. Cuando era joven, el Che se embarcó en extensos viajes por América del Sur y Central. Sus encuentros con los indígenas pobres provocaron su desilusión con las normas sociales existentes, y encendieron una ferviente pasión por la igualdad y la justicia social, una pasión que eventualmente lo impulsó a unirse a las filas revolucionarias. El notable papel del Che en la Revolución cubana, que culminó con el derrocamiento del régimen autoritario de Batista en 1959, fortaleció aún más su estatus como símbolo internacional de rebelión y esperanza. Sus perspectivas y teorías revolucionarias, resumidas en los icónicos diarios de motocicletas, capturaron la imaginación de innumerables activistas y agentes de cambio. Más que un mero defensor de la guerra de guerrillas o una figura polarizadora en el discurso occidental, el Che fue un poeta, un pensador, un soñador. Sus ideales románticos de utopía y su persistente búsqueda de la emancipación lo delinearon de las limitaciones del dogma político. Si algo, su legado es un testimonio del espíritu humano indomable. Su obra se extendió más allá de Cuba, extendiéndose a otros países latinoamericanos, sobre todo Bolivia, donde su intento de revolución tuvo un final abrupto y trágico en 1967. Su captura y posterior ejecución por las fuerzas bolivianas solo aumentó su número de seguidores de culto, lo que provocó una protesta internacional. A pesar de su muerte prematura, la imagen del Che perdura como un icono de cambio radical. El emblemático retrato de Heroic Guerrilla Fighter, protagonizado por Alberto Korda, se ha convertido en una de las obras visuales más reproducidas del mundo, que encarna el espíritu inexpugnable de resistencia, y respalda la lucha perpetua por los privados de sus derechos. La resonancia global del legado ideológico del Che se expresa en innumerables formas. Su visión de una sociedad sin fronteras, desprovista de desigualdades políticas y sociales, continúa encendiendo revoluciones e inspirando a generaciones de luchadores por la libertad y activistas. Sus conmovedoras palabras, hasta la victoria siempre, continúan resonando alto y claro. En Cuba, el legado del Che sigue omnipresente en la vida cotidiana. Desde murales y estatuas en honor a su memoria, hasta el uso ubicuo de su lema hasta la victoria siempre. Hasta la victoria eterna, la carismática presencia viva del Che impregna todas las facetas de la existencia cubana, fortaleciendo la firme política socialista de la isla. A pesar de su célebre estatus, el Che sigue siendo una figura polémica. Criticado por su compromiso inquebrantable con la lucha armada y su enfoque férreo de la gobernanza, continúa polarizando opiniones, invitando debates y discusiones sobre la naturaleza del cambio revolucionario y los medios para lograrlo. El enérgico legado de la vida y la lucha del Che sigue vivo más allá del ámbito de la política. Desde la música y la literatura hasta el cine y la cultura pop, sus marcas indelebles han quedado grabadas en una amplia gama de medios, reinventando continuamente las connotaciones de resistencia, y reafirmando la santidad de la voluntad humana. Pocos personajes en la historia han podido electrificar a las masas con su personalidad, palabras o hechos, un fervor único que durante mucho tiempo ha sobrevivido a su existencia física. El Che Guevara es uno de esos hombres figuras perdurables que se aventuró más allá de las normas sociales, que creyó en lo imposible y luchó por lo que creía hasta su último aliento. La vida del Che ofrece una advertencia en una era de información instantánea y rápida difusión de narrativas visuales. Si bien las imágenes aceptadas del Che a menudo lo retratan como un faro de desafío estoico eternamente determinado, su viaje personal se definió tanto por sus reveses y fracasos como por sus célebres triunfos. Más allá de los rígidos límites del binario ideológico y el culto al héroe, es posible encontrar dimensiones humanas en el Che. Su creencia en el poder autoexistente del individuo, y su reverencia por el sacrificio personal tal vez reflejen una búsqueda humana más amplia de significado, y una lucha continua por equilibrios más justos. La determinación inicial del Che de curar a los enfermos finalmente se vio eclipsada por su dedicación a curar enfermedades sociales, un cambio profundo que no solo refleja la profundidad de su conciencia en evolución sino que también ilumina el papel transformador de las epifanías individuales en la configuración de los destinos colectivos. Imaginado desde los acantilados de la realidad por algunos, y venerado como una figura mesiánica por otros, el hombre a menudo pierde su esencia en medio de los debates arremolinados que intentan encasillarlo en compartimentos ideológicos predefinidos. Los ecos de su risa, sus momentos de duda e introspección, a menudo permanecen inauditos e invisibles. Aunque ha pasado más de medio siglo desde su fallecimiento, la memoria del Che Guevara continúa resonando no solo en América Latina sino en todo el sur global. Lleva consigo los ecos de una época en la que los individuos se atrevían a soñar con un mundo donde la justicia y la igualdad pudieran conquistarlo todo. A la luz de las complejidades sociopolíticas contemporáneas, la postura intransigente del Che sirve como fuente de inspiración y punto de disputa. Las desigualdades económicas globales y la violación indiscriminada de los derechos humanos guardan una extraña semejanza con los problemas contra los que se rebeló el Che, desdibujando las líneas temporales entre entonces y ahora. El eterno atractivo de la mística revolucionaria del Che plantea la pregunta: ¿qué hace inmortal a un líder?
Quizás sea la persistencia de su mensaje, palpable tanto en tiempos de difícil situación como de prosperidad, lo que resuena entre generaciones, continentes y contextos, uniendo disparidades temporales y experiencias humanas vinculantes. Mientras viajamos a través de los cambios sísmicos de la civilización humana, debemos recordar examinar las victorias y fracasos de quienes nos precedieron, planteándonos la pregunta crucial: ¿qué estamos dispuestos a cambiar y hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Para darnos cuenta de ese cambio, en última instancia, la persona que era Che Guevara, más allá de las místicas, y más allá de la reputación, era un soñador inquieto inmortalizado por su intrépido viaje, que en última instancia personificaba el potencial infinito de la búsqueda colectiva e implacable de emancipación de la humanidad. La imponente presencia del Che en las narrativas históricas es un claro recordatorio del papel fundamental desempeñado por los individuos en la configuración de las sociedades. El espíritu inquebrantable de este revolucionario continúa encendiendo las brasas de un discurso vibrante, empujándonos hacia una introspección más profunda de los impulsos e inclinaciones humanos. Mientras lidiamos con sistemas tambaleantes de gobernanza, disparidades socioeconómicas y degradación ambiental, ¿puede el plan de cambio del Che proporcionarnos impulsos? Su cruda pasión por la justicia y la igualdad esboza un trasfondo idealista, bajo el cual los potenciales de acción colectiva se convierten en vías viables a seguir. El cultivo de una ciudadanía informada, empática y valiente sigue siendo un principio clave para lograr la prosperidad y la equidad de la sociedad. La vida del Che Guevara nos ofrece información valiosa sobre el arduo viaje que uno debe atravesar para encarnar estas cualidades y representar un cambio transformador desde cero. En una nota más personal, el viaje de la vida del Che nos recuerda la necesidad siempre presente de escuchar los murmullos de nuestras creencias y convicciones, por crudas o indómitas que parezcan. Su viaje no es simplemente una crónica de los trastornos sociales, sino un vívido testimonio de la perenne búsqueda humana de significado y regeneración social. El espíritu indomable del Che, inculcado con un profundo sentido de confrontación con las disparidades sistémicas que tiranizan a las masas, exige un esfuerzo concertado para replantear nuestra brújula social. En este viaje, ¿cómo podrían las lecciones y el legado del Che Guevara revitalizar nuestra concientización colectiva hacia un cambio sostenible? La historia del Che Guevara no se limita a los límites de las distinciones temporales, ideológicas y geográficas. Va más allá de la muerte y el nacimiento de las naciones, el ascenso y la caída de las revoluciones, las líneas esquivas que nos separan, y los hilos indistintos que unen a USA como testimonio del hecho de que cada narrativa humana converge en última instancia en la grandeza de nuestra humanidad compartida. Si hay algo que sigue resonando en el Che Guevara, medio siglo después de su muerte, es su creencia inquebrantable en la capacidad de la humanidad para forjar un mundo justo y equitativo. Su profundo optimismo por la transformación social radical nos inspira a seguir avanzando hacia un futuro incierto pero esperanzador. Es con este espíritu, imbuido de los audaces desafíos del Che al status quo, que debemos trazar nuestros rumbos para proyectos futuros. Adoptando las connotaciones reales de empatía y justicia, todos podemos convertirnos en herederos del legado perdurable del Che, una promesa de optimismo eterno frente al caos geopolítico y el sufrimiento humano. El siempre relevante e inspirador Che Guevara trasciende los reinos de la historia para dar vida al mundo de nuestro presente. Su historia, una poderosa mezcla de lo individual y lo colectivo, se ha convertido en un recordatorio perpetuo de que el cambio real comienza primero dentro de nosotros mismos, dentro de nuestras visiones, nuestras convicciones, nuestros sueños decididos por un mundo mejor. En un mundo globalizado plagado de fricciones y fallas, el espíritu revolucionario del Che debería servir como faro, empujándonos a luchar por un mundo mejor y más equitativo, infundido con su energía contagiosa y su voluntad inquebrantable. Su inolvidable grito de guerra hasta la victoria siempre resuena como un llamado atemporal al cambio universal. En todos los rincones del mundo, los murmullos del nombre del Che Guevara siguen resonando susurrados en los caóticos ritmos de protesta, narrados en la literatura revolucionaria e inmortalizados en las románticas melodías de la rebelión. Porque, en el fondo, es más que un simple hombre o una figura, es una idea, un símbolo, una encarnación de la incesante búsqueda humana de la libertad. A medida que avanzamos hacia un futuro incierto, marcado profundamente por la búsqueda incesante del progreso, los desalentadores espectros de la injusticia y las tentadoras sombras de la esperanza, debemos recordar el espíritu del Che Guevara. Su lección para nosotros es simple, pero profunda: independientemente de las adversidades, debemos seguir luchando, soñando y forjando caminos hacia un mundo libre de opresión y desigualdad.